29 de septiembre, Evangelio de San Marcos 9, 38, 43, 45, 47, 48. Del libro Hablar con Dios. El título es Tarea de Todos. En la primera lectura de hoy recogemos el pasaje del Antiguo Testamento en el que Yahvé a instancia de Moisés, que no se sentía con fuerza para llevar solo la carga de todo el pueblo, separó algo del espíritu que éste poseía y lo pasó a los 70 ancianos. Estos que se habían congregado en torno a la tienda de reunión comenzaron enseguida a profetizar, pero dos de ellos, llamados Eldad y Medad, aunque estaban en la lista, no habían acudido a la tienda, pero el espíritu se posó sobre ellos y se pusieron a profetizar en el campamento. Entonces se acercó Josué y a Moisés para que se lo prohibiera. La reacción de Moisés fue profética. Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y recibiera el Espíritu del Señor. El Evangelio de la Misa, el Evangelio de hoy, nos relata un suceso en cierto modo similar. Juan se acercó a Jesús para decirle que había visto a uno que echaba demonios en su nombre, y como no era del grupo que acompañaba al maestro, se lo había prohibido. Jesús comentó a los suyos: no se lo impidan, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. Jesús reprueba la intransigencia y la mentalidad exclusiva y estrecha, estrecha de los discípulos, y les abre el horizonte y el corazón a un apostolado universal, variados y distintos. Los cristianos no tenemos la mentalidad de partidos únicos que llevarían a rechazar formas apostólicas distintas de las que uno, por formación y de modo de ser, se sienten llamados a realizar. La única condición es la unidad en lo esencial y en aquellos que pertenecen al núcleo fundamental de la Iglesia. El Papa San Juan Pablo II, después de afirmar la libertad de asociación derivada del bautismo que existe dentro de la Iglesia, se refiere a los criterios fundamentales que pueden servir para discernir si realmente una determinada asociación mantiene la comunión con la Iglesia. Se encuentra la primacía que se debe dar a la llamada de cada fiel a la santidad, que tiene como fruto principal la plenitud de la vida cristiana y la perfección de la caridad. En ese sentido, las asociaciones están llamadas a ser instrumento de santidad de la Iglesia. Otros criterios que señala el Papa en el apostolado es el que ante todo se debe proclamar la verdad sobre Cristo, sobre la Iglesia y sobre el hombre, en la obediencia al magisterio de la Iglesia que la interpreta auténticamente. Este apostolado es participación del fin sobrenatural de la Iglesia, que tiene como objetivo la salvación de todos los hombres. Todos los cristianos participan de este fin misionero. El Señor nos pide ser apóstoles en la fábrica, en la oficina, en la universidad, en los propios hogares. Como consecuencia de ser cristianos, los fieles y las asociaciones a las que pertenecen manifiestan su unidad filial con el Papa y con los obispos, dando testimonio de una comunidad firme y convencida, expresada en la leal disponibilidad para acoger sus enseñanzas doctrinales y sus orientaciones pastorales. Esta unidad se manifiesta además en el reconocimiento de la legítima pluralidad de la diversas formas asociadas a los laicos, y en la disponibilidad de una leal y recíproca colaboración. Si somos cristianos verdaderos, siendo a veces muy distintos por diversos motivos, estaremos comprometidos en llevar a Dios a la sociedad en la que vivimos y de la que somos partes, iluminando nuestra conducta con la luz de la doctrina social de la Iglesia, en la que nos llevará a preocuparnos de la dignidad integral del hombre y promoviendo sus condiciones más justas y fraternas en medio en el que nos movemos.
Si tenemos en el corazón a Cristo, qué fácil será aceptar modos de ser y actuar bien diferentes a los nuestros, como nos alegramos de que el Señor sea predicado en forma tan diversa. Esto es lo que realmente importa, que Cristo sea conocido y llamado. La buena nueva ha de llegar a todos los rincones de la tierra, y para esta tarea el Señor cuenta con la colaboración de todo hombre y mujer, sacerdote, laico, joven y anciano, soltero, casado, religioso, asociados o no, según hayan sido llamados por Dios, con iniciativa de nacer en la riqueza de la inteligencia humana y del impulso siempre nuevos en el Espíritu Santo. Todo cristiano está llamado a extender el reino de Dios, y toda circunstancia es buena para llevar a cabo donde quiera que Dios abre una puerta a la palabra para anunciar el misterio de Cristo. Todos los hombres confiados y constantemente hay que anunciar al Dios vivo y Jesucristo enviado por Él para salvar a todos. Ante la cobardía, la pereza y las múltiples excusas que pueden surgir, hemos de pensar que muchos recibirán la incomparable gracia de acercarse a Cristo a través de nuestras palabras, de nuestra alegría y de una vida ejemplar llena de normalidad. El apostolado con las personas y ante las que Dios ha querido se transcurre nuestra vida no debe tenerse nunca. Los modos y las formas y pueden ser muy diversas, pero al fin es el mismo. ¿Qué caminos tan distintos acoge el Señor para atraer a las almas? Conservemos la dulce y confortadora alegría del evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. No podemos considerar las circunstancias adversas como un absoluto obstáculo para dar a conocer a Cristo, sino como medios muy valiosos para extender su doctrina, como demostraron los primeros cristianos y tantos que han padecido a causa de la fe. San Pablo, desde su prisión en Roma, escribe de esta manera a los cristianos de Filipo: la mayor parte de los hermanos en el Señor, alentados por sus cadenas, se han atrevido como más audacia a predicar sin miedo a la palabra de Dios, y aunque algunos predicaban por envidia, con falta de rectitud y de intención, el apóstol exclama: pero ¿qué importa? Con tal de que en cualquier caso, sea por hipocresía o sinceramente, Cristo sea anunciado. De esto me alegro y me alegraré siempre. La verdadera importancia es que el mundo esté cada día un poco más cerca de Cristo, y a esta tarea llama el Señor a todos, pero no de la misma manera a una uniformidad que empobrecería el apostolado. No cabe inhibirse de este quehacer divino, ni tampoco cabe la mentalidad del partido único. Nunca la Iglesia trató de uniformar a los cristianos, por el contrario, consideró siempre como un tesoro la variedad de espiritualidades y de apostolados, aunque es también y es bien cierto que el trabajo y los tiempos de descanso, la visita y a un amigo y el deporte pueden ser camino para llevar a Dios. En estas personas también lo ha de ser las contradicciones de un ambiente abierto y solapadamente contrario a la fe. Esta puede ser una ocasión muy oportuna para ejercitarnos en la caridad, apreciando y tratando bien incluso a quienes no nos comprenden o nos tratan mal. San Policarpo, obispo y mártir de la carta, en la carta de los Filipenses, que hoy recoge la liturgia de las horas, le exhorta a abstenerse de las maldiciones y de los falsos testimonios, no volviéndose mal por mal, o insulto por insulto, ni golpe por golpe, ni maldición por maldición, sin recordar más bien aquellas palabras del Señor que nos enseñó: no juzgues y no serás juzgado, perdona y serás perdonado, comprende y serás comprendido. La medida que ustedes usen con los demás, y el dicho
Y dichosos los pobres y los perseguidos, porque de ellos es el reino de Dios. No reaccionaremos de modo adusto, no devolveremos mal por mal. La defensa, cuando sea oportuna, la llevaremos a cabo respetando las personas y trataremos de enseñar con todos los medios nuestro alcance que el motor que mueve nuestra vida es la caridad de Cristo. Todo apostolado lleva a cabo a la sombra de la cruz, es siempre fecundo. Sea cual fuera el modo apostólico al que el cristiano se siente llamado a las circunstancias en las que haya que ejercerlo, la caridad ha de ir siempre por delante. En esto conocerás todo, que sois mis discípulos, que habéis anunciado al Señor. Cuando San Pablo escribe a los cristianos de Tesalónica y les recuerda que su estancia entre ellos, y le dice, como un padre a sus hijos, y a cada uno os alentamos y consolamos, exhortamos a que caminéis de una manera digna ante Dios y que os llama a su reino y a su gloria. Y a cada uno, escribe el apóstol, pues no se limitó a predicar en la sinagoga o en otros lugares públicos como solía hacer, se ocupó de cada persona en particular y con el calor de su amistad supo dar a cada uno aliento y consuelo y les enseñaba cómo debía de comportarse. Así hemos de procurar hacer nosotros con aquellos con quienes compartimos el mismo lugar de trabajo, el mismo hogar, de las mismas clases, los mismos vecinos, y acercarnos primeramente con la caridad bien vivida, base de todo apostolado, apreciando de corazón a quienes nos rodean, aunque al principio pueda resultar difícil el trato, sin permitir que defectos aparentes o reales nos separen de ellos. La caridad es el primer punto del camino a la evangelización profunda. Del libro Hablar con Dios, 29 de septiembre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.